Listo, las funciones que hemos visto hasta acá han sido bastante sencillas. Si nos preguntamos qué pasa con la suma de funciones, resulta que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x al cuadrado más x, son dos funciones aparte que se están derivando, yo las divido, las derivo por aparte y sumo sus derivadas. Entonces f' de x va a ser derivada de 2x, derivada de x al cuadrado es 2x, derivada de x es igual a 1, ¿cierto? Entonces más 1. La derivada de la suma o resta de la derivada de la función es la suma o resta de la derivada. ¿Listo? Vamos con el siguiente, que es una regla importante, y es la regla de la cadena. En la regla de la cadena utilizamos, la regla de la cadena está expresada en este formulario como esta función, ¿vale? Como esta función, de esta forma. Y dice básicamente que la derivada de una función compuesta es la derivada externa por la derivada interna. Veámoslo con un ejemplo. Sea f la función f de x igual a, abro paréntesis, 4x al cubo más 4x menos 3x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Vale? Esta es mi función completa. La regla de la cadena dice efectuar la operación, o más bien la función que está por fuera y luego la función que está por dentro. La función que está por fuera es el cuadrado. Entonces f' de x me quedaría 2 por, ya bajé el exponente y voy a dejar tal cual está esto aquí adentro primero, 4x al cubo más 4x menos 3 menos 2 menos 2 menos 1 es 1, entonces lo voy a dejar expresado por la derivada interna, o sea, la derivada de este paréntesis, que va a ser 4 por 3, 12, x al cuadrado más 4, menos 3, ¿cierto? Y bueno, esto sería todo, la solución por regla de la cadena. Ahora, hay otro tema muy importante que nosotros utilizamos, se llaman derivadas de orden superior, ¿cierto? Entonces, orden superior. Utilizar derivadas de orden superior significa derivar más de una vez. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a 3x a la 6, yo puedo sacarle varias derivadas a esto. Por ejemplo, f' de x va a ser 6 por 3, 18, x a la 5, ¿cierto? Ahora, f' de x va a ser sacarle la derivada a la derivada. Entonces, por ejemplo, f' de x va a ser 18 por 5, 90. Entonces 90x a la 4. Y esta sería mi segunda derivada. Derivada de segundo orden. Ahora, derivada de tercer orden. f' de x va a ser sacarle la derivada a la segunda derivada, ¿cierto? Que es igual a 90 por 4, 360 x a la 3, ¿cierto? Yo puedo seguir sacando derivadas, por lo menos en esta función. Derivada número 4. Entonces, f' de x es igual a 360 por 3, 1080. Entonces, 1080 x a la 2. Y así puedo seguir. ¿Vale? Entonces, derivadas de orden superior es derivar más de una vez, y sacar una segunda derivada es derivar la primera derivada, y así sucesivamente. ¿Vale? El último tema importante, bueno, penúltimo tema importante, es máximos y mínimos. La utilidad de sacar máximos y mínimos está en la optimización y en el hecho de saber las condiciones de una función sin necesidad de graficarla completamente. El truco de entender máximos y mínimos es simplemente derivar e igualar a 0. Por ejemplo, yo tengo la función f de x
igual a 3x al cuadrado menos 5x, ¿vale? Yo quiero saber los puntos máximos y mínimos de esta función sin necesidad de dibujarla. Yo espero que esta función se vea más o menos de la siguiente manera, ¿cierto? Con un intercepto y ya, ¿cierto? Esto es x y esto es y. Voy a derivarla. Entonces, derivándola, voy a obtener que f' de x es 6x menos 5, ¿cierto? Y ahora voy a coger este número, esta expresión, e igualarla a 0. Voy a decir 6x menos 5 igual a 0, de modo que 6x es igual a 5, de modo que x es igual a 5 sextos. 5 sextos es un número cercano a 1, entonces yo espero que, bueno, aquí no me quedó tan fiel, pero yo espero que cuando grafique, si yo me ubico en x igual a 5 sextos, obtenga un punto crítico, que puede ser un máximo o un mínimo. La decisión de máximo o mínimo depende de la segunda derivada. Entonces, en este caso no es tan evidente porque no hay un cambio de concavidad, pero en el caso que vamos a ver a continuación, la segunda derivada puede adquirir importancia. El segundo caso de máximos y mínimos, más bien el segundo ejemplo, f de x igual a x al cubo más 7, ¿verdad? F' de x, yo quiero maximizarla o minimizarla. F' de x va a ser 3x al cuadrado y f' de x, segunda derivada, va a ser 6x, ¿verdad? Entonces, bueno, 3x al cuadrado voy a igualarla a 0. 3x al cuadrado igual a 0. Esto me da simplemente que x es igual a 0, ¿vale? Y este sería el punto crítico importante de esta situación. Y 6x me indica que la fórmula viene de una manera y se convierte en otra. O sea, sabemos que la concavidad se evalúa en términos de una figura que se vea de manera similar a esta, que se dice que tiene una concavidad negativa, y una figura que se vea de manera similar a esta, que se dice que tiene una concavidad positiva. El cambio evaluando en x entre estas dos concavidades va a dar lugar, digamos, en la función, en mi función de x al cubo, se ve más o menos así, va a dar lugar al cambio de concavidad, ¿cierto? Entonces me está diciendo, siempre que x sea negativo, siempre que x sea negativo, f' de x va a ser negativo, o sea, va a tener una concavidad negativa, y siempre que x sea positivo, x va a tener una concavidad positiva. Y bueno, esto sería todo por máximos y mínimos, y vamos al último tema, que es derivadas de funciones trigonométricas. Las derivadas de funciones trigonométricas, pues sabemos que las funciones trigonométricas, por lo menos seno y coseno, son continuas, y básicamente lo que hacemos aquí es aprendérnoslas y después aplicar las reglas que correspondan. Por ejemplo, derivada de seno de x, entonces sea f igual a seno de x, f' de x va a ser coseno de x. Esto tiene una demostración matemática, pero no vamos a ahondar en ella. Siguiente, f de x sea igual a coseno de x, f' de x en este caso va a ser igual a menos seno de x. Y la última, tangente, f de x igual a tangente de x, f' de x igual a secante al cuadrado de x. Y estas serían las tres fórmulas básicas que necesitaríamos en cuanto a trigonométricas.